¿Ok? Primero, vamos a empezar con la base legal. El delito de colusión está regulado en el artículo 384 del Código Penal y es un delito de corrupción de funcionarios, pero que además tiene como particularidad que esta corrupción se da en el marco de una contratación estatal, ¿ok? Entonces, repito, el delito de colusión es un delito de corrupción de funcionarios que se da en el marco de la contratación estatal. Primer concepto entonces de la noche, regulado en el 384 del Código Penal. ¿Cuál es la conducta prohibida del delito de colusión? ¿En qué consiste el delito de colusión? El delito de colusión se caracteriza por describir la conducta de dos personas, ¿ok? El delito de colusión no puede ser cometido de ninguna forma por una persona. Esa es una particularidad de este delito, porque a ver, si nosotros nos ponemos a buscar en el código penal, nosotros vamos a caer en cuenta que los delitos están narrados, pensados para que puedan ser cometidos por una persona. No se requieren de dos personas. Pero el delito de colusión sí o sí necesita dos personas. ¿Por qué? Porque el delito de colusión tiene como conducta prohibida el ponerse de acuerdo, el concertarse, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿yo me puedo poner de acuerdo solo? La respuesta es evidente, ¿no? No me puedo poner de acuerdo solo. Para que exista un acuerdo, mínimamente tienen que haber dos personas. Es por eso que a este delito se le conoce como un delito de participación necesaria. En la doctrina y en la jurisprudencia se ha denominado al delito de colusión delito como delito de participación necesaria. Dicho esto, vayamos a disgregar quién puede ser autor de este delito. Y lo que dice el Código Penal, refiriéndose en general a los delitos de corrupción de funcionarios, es que puede ser autor el funcionario o servidor público. Nadie más que el funcionario o servidor público será considerado autor del delito de colusión. Eso quiere decir que una persona que no es funcionario, que no es servidor público, que no pertenece a la esfera de las instituciones estatales, no va a responder por el delito de colusión? No, en lo absoluto. Claro que sí va a responder. El detalle es que no va a responder a título de autor, ¿no? Pero nada impide de que pueda ser considerado cómplice, por ejemplo. Y justamente yo les decía que este delito requiere la participación de dos personas, ¿no? El autor, funcionario público, y el partícipe, el cómplice, que en este caso además sería cómplice primario, el extraneus, es decir, el interesado. Vamos a poner un ejemplo para ir aterrizando estos conceptos. ¿Qué pasa si el día de mañana se aprueba la construcción de un puente en Lambayeque, ¿correcto? ¿Cuáles son las formas de contratar del Estado, de la municipalidad, del gobierno regional? Ellos no, pues no van a poder decidir a dedo, como se señala de forma coloquial, con quién contratar, ¿verdad? Porque hay toda una normativa, un conjunto de reglas que señala cómo se debe realizar esta contratación, ¿correcto? Entonces, debemos observar que cuando se habla de el delito de colusión, estamos ante un supuesto acto de corrupción, ante un acto de corrupción en el marco de una contratación estatal. En el ejemplo que yo les pongo, la contratación para que se realice la construcción de un puente en Lambayeque requiere que se sigan las reglas de contratación con el Estado, la ley de contratación con el Estado. Sin embargo, supongamos que el alcalde, el gobernador regional, quien esté a cargo de la contratación, decida favorecer en esta contratación a su primo y se pongan de acuerdo para que él presente cierta documentación y que el alcalde o el gobernador regional, quien esté a cargo, repito,
estipule como reglas o como requisitos todos aquellos que cumple la empresa de su primo. En ese caso, en ese caso, claramente estaremos ante un supuesto de colusión. ¿Por qué? Porque estamos ante un caso en el cual se han puesto de acuerdo el funcionario público con el tercero interesado, es decir, con alguien que no pertenece a la esfera pública, pero que está postulando para obtener ganar una obra, ¿no? Ese es el delito de colusión. Ese es el delito de colusión. Ahora, el delito de colusión tiene como agravante el perjuicio patrimonial. Para que ustedes me entiendan, el 384 en el primer párrafo regula el delito de colusión simple, es decir, aquel que se pone de acuerdo para defraudar al Estado en el marco de una contratación estatal comete el delito de colusión simple. Ahora, ¿esto se puede agravar? Por supuesto, se puede agravar y puede aumentar las penas. ¿Cuándo? Cuando se produzca un perjuicio para el patrimonio estatal. Si se produce un perjuicio para el patrimonio estatal, ya no estaremos en el primer párrafo, sino estaremos en el segundo párrafo del artículo 384, colusión agravada. Para esto, Fiscalía, y esto ya es un tema más procesal, más que dogmático, tendrá que probar en el proceso el perjuicio patrimonial real, efectivo, es decir, por ejemplo, que en el puente que estamos nosotros imaginando, siguiendo el ejemplo, este puente haya estado pensado en cuanto a un presupuesto, en cuanto a presupuesto, a un aproximado de 1 millón de soles, supongamos. Pero, oh sorpresa, como ganó la empresa del primo del alcalde, no le va a costar 1 millón al Estado, le va a costar 5 millones. ¿Hay un perjuicio patrimonial para el Estado? Por supuesto, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos ante una obra sobrevalorada, estamos ante una sobrevaloración de precios, con lo cual se configuraría el agravante del delito de colusión, dado que no solamente estaríamos ante una puesta de acuerdo para favorecer a alguien en una contratación, sino que producto de esta concertación, el Estado ha sido desfalcado. Del Estado ha salido más dinero del que debió haber salido en condiciones normales. Por eso entramos al agravante. Ojo que las penas varían mucho. Colusión simple de 3 a 6, colusión agravada de 6 a 15 años. ¿Mm? Otro de los agravantes que estipula el 384 recientemente añadido es el tema de la pertenencia a una organización criminal. ¿Ok? La pertenencia a una organización criminal. Si es que la colusión se produce por una persona que pertenece o que es indicada como parte de una organización criminal, también estaremos ante el supuesto de colusión agravada. ¿Correcto? Y existe también recientemente otro agravante referido a los tipos de bienes de los que se trataría la contratación. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si la contratación ya no es para un puente, sino la contratación es para fines asistenciales, para brindar servicios o bienes referidos a fines asistenciales, también es colusión agravada. ¿A qué se refiere fines asistenciales? Supongamos, Dios no quiera, el día de mañana hay un terremoto en la ciudad de Lima y se requiere que se provea de bienes, de bienes específicamente, de alimentos de primera necesidad. Se hace una contratación directa porque es un tema de emergencia y estos bienes nunca llegan. O si llegan, llegan mal. O llegan normal, colusión agravada, porque se está beneficiando, perdón, a una persona en el marco de una contratación referida a bienes o servicios o con fines asistenciales. ¿Ok?
Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, para hacer la clase más dinámica, ¿ok? Quiero tocar un tema importante que además eh, es reciente, ¿correcto? Eh, y es tendencia el día de hoy, ¿no? Ustedes deben haber escuchado que el día de hoy la Corte Suprema ha decidido absolver del delito de colusión, delito que nos convoca en esta sesión académica, al señor eh, Cerrón. Ya, hoy la Corte Suprema ha absuelto al señor Cerrón por el delito de colusión. A él se le acusa y se le juzga por el delito de colusión simple, ¿ok? Ya saben ustedes la diferencia entre colusión simple y colusión agravada. La colusión simple no exige ningún perjuicio patrimonial. La colusión simple no se da en bienes con fines asistenciales. La colusión simple no se da como producto de la pertenencia a una organización criminal. Simplemente se prueba el acuerdo colusorio en el marco de una contratación estatal. ¿Correcto? ¿Sobre qué hechos versaban la imputación al señor Vladimir Cerrón? Eran los referidos al aeródromo Huanca, esto en la región Junín. ¿Correcto? Se le imputaba pues que él, a través de determinados actos en vulneración de normas de la ley de contratación de contrataciones con el Estado y de otras normas específicas de contratación, como en las asociaciones públicas o las contrataciones dentro de asociaciones público-privadas, eh, se habría producido el acuerdo colusorio. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema para que ustedes sepan por qué lo han absuelto a Vladimir Cerrón? Leyendo un poco la sentencia, un voto además o una sentencia con votos en unanimidad, ha resuelto lo siguiente, además en la que interviene el doctor César San Martín Castro, ¿no? Eh, y esto es fundamental, ya, esto es importante para que ustedes eventualmente cuando ejerzan una defensa de caso de colusión tengan en consideración esta sentencia. Y otras muchas que ya han hablado sobre este tema específico que voy a tratar ahora. La Corte Suprema dice que no basta probar irregularidades administrativas, irregularidades o faltas a la ley de contrataciones con el Estado para decir aquí hubo colusión. No se puede equiparar, dice la Corte Suprema, y lo dice con muy buen criterio, irregularidades administrativas con ilícitos penales, ¿correcto? Entonces, si la Corte Suprema ha llegado a la conclusión de que existen efectivamente irregularidades administrativas, de que la contratación no debió haberse dado, de que se produjo, entre otras, eh, vulneraciones a la norma administrativa. Eso quiere decir que necesariamente hay colusión y la Corte Suprema ha dicho no. No, hay que separar, ¿no? Hay que separar. Una cosa son las irregularidades administrativas, que efectivamente podemos coincidir que esa contratación no respetó la ley tal, etcétera, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es decir, oye, el encargado de esa contratación, que era el señor Vladimir Cerrón, se puso de acuerdo con el empresario que finalmente construyó el aeródromo Huanca. Son cosas diferentes. Y la fiscalía a este juicio no ha traído prueba alguna que desvirtúe la presunción de inocencia o que nos haga llegar a esa conclusión de que efectivamente se pusieron de acuerdo Vladimir Cerrón y los empresarios que construyeron este aeródromo Huanca. No se ha superado la duda razonable, por lo cual nosotros no podemos sancionar. Y yo creo que con buen criterio. ¿Ok? Yo creo que con buen criterio. Y algo interesante que hace esta sentencia, que es importante que ustedes sepan, es que se señala en esta sentencia, ojo, que si bien es cierto se absuelve a Vladimir Cerrón del delito de colusión simple, le
imponen el pago de una reparación civil? Esto es básico, fundamental, porque muchas veces dicen, si ya me absolvieron de la imputación penal, seguramente también me van a absolver del pago de la reparación civil. Y en este caso ustedes han visto que ha sido todo lo contrario. Absuelto por el delito porque no se ha probado más allá de todo duda razonable, condenado para el pago de una reparación civil. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible eso? Si se trata de los mismos hechos. Sí, seguramente se trata de los mismos hechos, pero no se trata de los mismos fundamentos. Cuando discutimos nosotros sobre la responsabilidad penal del delito de colusión, nosotros tendremos que ver si es que existió o no existió acuerdo colusorio, si es que el funcionario tenía o no tenía el deber funcional. Tendremos que discutir los elementos típicos del delito de colusión, si es que hubo dolo o no hubo dolo, ¿correcto? Si es que se vulneró o no se vulneró la posición de garante, si es que se establece esa línea de argumentación. Distinto es lo que se discute en el campo de la reparación civil. En el campo de la reparación civil lo que nosotros discutiremos será si existe un hecho generador, si es que existe un nexo causal, si es que existe un daño ocasionado, ¿correcto? Los elementos de la reparación de la responsabilidad civil son diferentes a los elementos del tipo penal. Y la Corte Suprema ha dejado claro eso. Es por eso que se le ha impuesto el pago de una reparación civil por 250.000 soles. ¿Y por qué? Porque el daño que argumenta la Corte Suprema, esto es fundamental, ¿ah? En calidad de primicia, además, porque no sé cuántos habrán leído ya hasta ahora la sentencia. Te ha salido recién el día de hoy, se ha leído. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Si bien es cierto, no hemos probado el acuerdo colusorio, si bien es cierto, no se ha logrado comprobar un perjuicio patrimonial para el Estado, porque además la Fiscalía no lo ha estipulado así, ¿no? Había imputado solamente colusión simple. Lo que sí hemos demostrado en este juicio, dice la Corte Suprema, o en segunda instancia, es que el señor Cerrón aprobó una contratación que no debió ir, pues, que vulneraba normas referidas a la ley de contrataciones con el Estado, a la ley de asociaciones público-privadas y al ordenamiento financiero en general. No hubo perjuicio patrimonial, pero sí hubo perjuicio extrapatrimonial. ¿Y cuál fue el perjuicio extrapatrimonial en el caso específico? La imagen institucional, reputacional del Estado. Hoy, ¿cómo es visto gracias al señor Cerrón y gracias a esta contratación el gobierno regional de Junín? ¿Se le ha producido un daño o no? Por supuesto. Entonces, ahí, además, el ponente César San Martín dice, si bien es cierto, también hemos probado ya el daño reputacional, el daño extrapatrimonial, la pregunta es, ¿cuánto le vamos a imponer de reparación civil? ¿Cómo yo mido en términos económicos, monetarios, la reparación civil? ¿Ah? Y al respecto, un dato adicional es que la Fiscalía había pedido 800.000 soles como pago de reparación civil. La Corte Suprema dice, no, esto es exagerado, demasiado, si bien es cierto, no hay criterios, queda discrecionalidad de nosotros y nosotros consideramos que el monto acorde es de 250.000 soles. Y ese es el pago que va a tener que hacer eh, Vladimir Cerrón y compañía, porque son doce personas eh, eh, este, que van a realizar ese pago. Vamos a ir leyendo, ustedes pueden ir dejando sus comentarios, por favor. Xiomi nos dice, las instituciones no gozan de popularidad. Me parece insostenible ese argumento. Correcto. Entiendo que te refieres a que ya las instituciones públicas están desprestigiadas de por sí y por ende sería, usando tu palabra, insostenible de que digan que se le ha desprestigiado más, ¿no? Bueno, la Corte Suprema ha señalado eso, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no. Es el criterio de la Corte Suprema. El tema es que la Corte Suprema no ha fijado criterios para definir el daño extrapatrimonial. ¿Cómo defino el daño extrapatrimonial? Por ejemplo, si, y ahí yo les comento, yo defiendo a muchas personas que lastimosamente por accidentes, homicidios, etcétera, han perdido sus hijos. ¿Cuánto de reparación civil pedimos ahí?
por daño extrapatrimonial. ¿Ah? Invaluable, ¿no? La vida de un hijo. No hay criterios, lastimosamente. Entonces, lo que uno puede considerar medio millón, un millón, etcétera, queda simplemente a la discrecionalidad, ¿no? Vamos a leer otro comentario. A ver, Pedro González García nos dice, doctor, ¿cómo entonces se prueba el acuerdo colusorio? Porque esto no va a estar plasmado en un escrito y menos va a estar grabado el pacto ilícito. En la mayoría de los casos, este acuerdo se visibiliza mediante indicios y estos se materializan en irregularidades administrativas y con esta desafortunada sentencia se limita la persecución penal. Ok, a ver, ahí de acuerdo hasta cierto punto y en desacuerdo con la última parte. ¿Por qué? Estamos ante un delito de clandestinidad. No hay duda. No hay, como antes seguramente había, a pesar de que hoy existen más medios de tecnología, medios tecnológicos, antes se grababan, los Vladivideos, por ejemplo, ¿no? Se grababan. Hoy ya nadie se va a grabar, ¿no? Ni que fuese tonto, ¿no? Para dejar evidencia. Entonces, si no hay prueba directa, ¿puedo llegar a través de la prueba indiciaria? Por supuesto. Pero la prueba indiciaria no puede basarse única y exclusivamente en las irregularidades administrativas. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. ¿Y qué es ese algo más? Por ejemplo, alguna llamada entre ellos, algún intercambio de mensajes que la fiscalía pueda haber conseguido. No te digo que entren al contenido, ¿ah? Pero que demuestre mínimamente que en los tiempos en los cuales estaba decidiendo dar la obra o la ejecución de la obra o la supervisión de la obra, depende de la etapa de contratación que estemos, haya habido un mínimo de comunicación o que Pepito conoce al alcalde porque Juanita es su prima, etcétera, ¿no? Y que podamos hacer un nexo. Pero yo no estoy de acuerdo en señalar que las irregularidades administrativas y las simples irregularidades administrativas sean equiparadas al delito de colusión, a menos que sea un caso en el que ya las irregularidades administrativas sean muy burdas, ¿no? O sea, sean muy evidentes, ¿no? Supongamos, el plazo para presentar las observaciones o para absolver, levantar las observaciones son 5 días, las observaciones. Y yo lo presento al mes. ¿Por qué al mes? Porque justo a la empresa le faltaba, pues, para absolver una de las observaciones, que era el tema del presupuesto o del capital que debía contar la empresa, le faltaba 100.000 y justo hemos esperado un mes para que consiga un préstamo y demás. Entonces, esa no es una simple irregularidad administrativa, ¿no? Ya, entonces, ahí podríamos hablar de ese supuesto, ¿no? Pero no bastaría ese, tendría que traerme por lo menos 4 o 5 más, ¿no? 4 o 5 más, ¿ok? Lo cierto es igual que es un delito de difícil probanza, pero que el hecho de que sea difícil probanza no quiere decir o no nos debe llevar al otro extremo de decir, ah, entonces como es de difícil probanza, como no hay prueba directa, irregularidades administrativas, colusión. No, tampoco. En ese sentido, yo me muestro más garantista, ¿no? Más garantista. Y hay muchas sentencias por colusión, ¿no? Hay muchas sentencias por colusión en las cuales hoy en día, incluso con la figura del colaborador eficaz, se puede conseguir, ¿ok? Ustedes han visto, por ejemplo, el caso de Martín Vizcarra. Hay un colaborador que ha señalado que le pagó la coima directamente al señor Martín Vizcarra, ¿no? Cuando él era gobernador regional de Moquegua. Entonces, esa es otra forma de probar, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Algunas otras cuestiones sobre el delito de colusión. En el delito de colusión, el bien jurídico protegido, desde mi perspectiva, es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Eso es lo que busca proteger la colusión. Que el funcionario público sea imparcial al momento de realizar la contratación. Es un delito de peligro abstracto el delito de colusión simple. ¿Por qué peligro abstracto? Porque no se exige un resultado, no se exige que exista perjuicio patrimonial. Eso será pues en el delito de colusión agravada, pero en el delito de colusión simple no. Basta que se pruebe un acuerdo colusorio, que el favorecimiento que se dio eh, respondía a un previo acuerdo. Ahora, hay casos en los cuales se puede incluso favorecer, ¿ok?, a determinada persona sin ponerse de acuerdo. Esos casos van a ser redirigidos
al delito de negociación incompatible, porque lo que va a decir la fiscalía es, no he podido probarte el acuerdo colusorio, pero sí he podido evidenciar, ¿ok? Sí he podido evidenciar un interés indebido de tu parte, ¿correcto? Sí he podido evidenciar un interés indebido de tu parte, con lo cual corresponde, corresponde que se te sancione por el delito de negociación incompatible, ¿correcto? Entonces es importante que manejemos esos puntos también, ¿ok? Eh, por ahora, esos serían los conceptos. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta sobre alguna pregunta, algún comentario, algún caso que quieran que comentemos sobre el delito de colusión. Algo sobre los aspectos procesales, algo sobre los aspectos Bueno, de... buenas noches. Ya los que deseen hacer preguntas o los que quieren activar el audio pueden hacerlo porque está permitido por ellos mismos de su parte. También a la misma parte pueden escribir por el chat. Carlos, doctor Carlos, a ver. Doctor, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Te escucho. Y doctor, en todo caso, ¿cuáles serían los elementos típicos de este delito de colusión? Por ejemplo, también, ¿cómo se probaría el tema, como usted acaba de decir, el tema eh, eh, ¿cómo se llama esto? Del acuerdo que pueden hacer un tercero con el funcionario o el servidor. Muchas gracias. Ok, gracias, Carlos, por tu pregunta. Empezamos por la primera pregunta, que es aspectos típicos del delito de colusión. Los aspectos típicos, vamos a empezar con el sujeto activo. El sujeto activo solamente puede ser un funcionario público, ¿ok? Solamente puede ser un funcionario público. Eh, ¿Quién es el sujeto pasivo del delito de colusión? El Estado, ¿ok? Sujeto activo, repito, funcionario público. Sujeto pasivo, el Estado. ¿Cuál es el bien jurídico? Como le dije, desde mi perspectiva, es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado, la imparcialidad que tiene que tener el funcionario público. Ahora, hay un bien jurídico genérico para todos los delitos de corrupción de funcionarios, que es el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Cuál es la conducta sancionada del verbo rector? El concertarse, ponerse de acuerdo. ¿Ok? Y el contexto típico es una contratación estatal. O sea, este acuerdo tiene que ser además en el marco de una contratación estatal, ¿ya? Y que el funcionario público tenga, por razón de su cargo, la contratación en su esfera de decisión, ¿ya? Eso es importante. Estos serían entonces los elementos típicos. Ahora, ¿cómo se prueba el acuerdo colusorio? Tenemos que ir por la prueba de indicios, pero repito, no basta las irregularidades administrativas. Son indicios importantes, por supuesto, pero ¿qué debemos añadirle? La Fiscalía tiene la obligación, es de difícil probanza, yo lo sé, pero tiene la obligación de mostrar indicios de que esta persona, por ejemplo, se reunió o se comunicó previamente, de que hubo un intercambio de mensajes, hubo un intercambio de llamadas, que tienen nexos familiares, que antes, por ejemplo, estas personas ya habían trabajado juntos. A eso es lo que se denomina como prueba indiciaria, ¿correcto? De que hubo un tema por la propia forma en la que se dio la contratación, hubo un tema de acuerdo previo, ya que se haga denotar no solamente de las irregularidades administrativas, repito, sino de la propia forma en la que se dio la contratación. ¿Ok? Tenemos, a ver, otra pregunta. ¿Qué es delito Muchas clandestino? Nos gracias, pregunta. doctor. ¿Perdón? Muchas gracias, doctor. Correcto, Carlos. Nos preguntan qué es un delito clandestino. Un delito clandestino es aquel que no tiene normalmente prueba directa. Es decir, que se comete a puertas cerradas. ¿Ok? Ese es un delito clandestino. Robert nos dice, por favor, ¿nos puede precisar la diferencia con la negociación incompatible? Ya, la diferencia es básica.
La diferencia es puntual. En el delito de negociación incompatible solamente se sanciona al funcionario público, que él se interesa solito en la contratación. Ahí no es necesario que pruebes acuerdo, no. Simplemente tú tienes que demostrar como fiscal que el funcionario o servidor público ha mostrado un interés, es decir, ha evidenciado que a pesar de que no se cumplían las reglas de contratación, él, él ha sido el principal, valga la redundancia, interesado en que se dé la contratación. Ahora, ¿cómo pruebas el interés indebido? Con irregularidades administrativas como indicio, pero además tendrías que demostrarle a la judicatura de que estas irregularidades administrativas, viéndose en conjunto, han llevado a algo, ¿no? Ahí tenemos una mano levantada, Johan. Sí, doctor, buenas noches. Sí, te escucho. Aló, sí. Doctor, cuando usted habla de el acuerdo que debe ser que el Ministerio Público dice debe probar, ¿no? Algún chat, algún WhatsApp, algún correo entre el funcionario y el extraño. ¿Qué pasa si también se puede decir acuerdo o ponerse de acuerdo entre los mismos trabajadores o servidores públicos? Por ejemplo, que un servidor público le haya enviado un WhatsApp o un chat a otro servidor público poniéndose de acuerdo para darla o otorgar un beneficio al contratista. ¿Eso también sería acuerdo colusorio o necesariamente tiene que ser con el extraneos? Ok, correcta la pregunta. No, eso no podría ser acuerdo colusorio. El acuerdo colusorio es intraños con extraños. Eso sería, por ejemplo, una evidencia del delito de negociación incompatible, ¿no? Cuando funcionarios públicos están interesándose indebidamente en la contratación, ¿no? Pero si no interviene el extraño, no podría ser acuerdo colusorio. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias por su excelente respuesta. Gracias a ti por la pregunta. Robert nos dice, bueno, ya señalamos la diferencia con negociación incompatible. Pedro nos dice, en el análisis del tipo penal de colusión, ubicándonos en la antijuricidad, ¿se puede presentar causas de justificación que eximan de responsabilidad en este tipo de delitos? De ser así, podría dar un ejemplo. Una causa de justificación podría ser un estado de emergencia en el cual yo me necesito poner de acuerdo con alguna persona para cerrar un contrato, dado que si no me pongo de acuerdo ahora mismo y no me salto pues las normas de contratación y no te favorezco con la contratación, porque además si existe una necesidad, por ejemplo, luego de un huaico, necesitamos sí o sí, por ejemplo, frazadas, colchones, etcétera, y hay una empresa que me quiere dar ya ahorita, yo voy a convocar todavía a un concurso público. No, pues sería ilógico, ¿no? Entonces, esa podría ser una causa de justificación en el ámbito de la antijuricidad, ¿no? Decir, oye, yo no lo hice porque quería favorecerlo a él, sino porque existía una necesidad imperante. Y la Corte Suprema también ya ha sacado pronunciamientos en ese sentido, que existe vamos a decirlo de alguna forma, flexibilidad sobre las reglas de contratación en casos de emergencia, ¿ok? También pueden leer ahí la casación del caso Oscorima, ya que habla justamente sobre las particularidades de un estado de emergencia y cómo se maneja ahí las reglas de contratación. A ver, vamos a leer esta pregunta de Xiomi, ¿no? Dice, el ingeniero residente en representación del área usuaria solicita cemento. ¿Podría ser autor de este tipo de delitos? Y ahí va a depender, ¿no? Porque vamos a ver en representación a razón de qué. En representación a razón de qué. El área usuario es el único, en principio, que tiene la facultad de realizar ciertas acciones, ¿no? Como los requerimientos. Entonces, ¿en razón a qué le estaría representando? Si no se logra comprobar que tenía la función propiamente, no podría imputársele tampoco ese delito. Igual habría que analizar el caso concreto. ¿Ok? Bueno, estimados amigos, ha sido un gusto estar con ustedes y compartir algunos Doctor, conceptos con la clase. Eh, buenas noches, doctor. sí, ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Xiaomi. ¿Qué tal? Sí, te escuchamos. Doctor, en este caso, el área usuaria de cada institución, en este caso de la municipalidad, solicitan los bienes y servicios al área de abastecimiento y luego, pues, generan un comité de selección, ¿no?
que propiamente se va a encargar de la contratación de bienes y servicios. Entonces, en este caso, el área de infraestructura de la municipalidad solicita cementos para construir una escuela. Entonces, el residente, el ingeniero de esta área solicita, ¿no? Para que se lleve a licitación, al abastecimiento, para que provean cemento. Pero lo que sucede es que los de comité, pues solo habían llevado la selección con un solo proveedor. Y la fiscalía dice que en este caso no debió proceder así y entonces hay colusión. Lo que me pregunto es, y lo han incluido como también como autor al ingeniero residente. Eso es el caso, doctor. ¿Le calza para usted la autoría del ingeniero? Gracias. Ok, lo que pasa es que ahí habría que analizar el ROF y el MOF del ingeniero, ¿no? Porque cómo lo incluyen como autor. Podría ser cómplice tal vez, pero como autor, para que sea autor no basta que sea funcionario y servidor público, sino que tiene que tener, por razón de su cargo, la contratación. Tendría que haber realizado eh, tendría que haber realizado alguna acción propia del incumplimiento de sus funciones, ¿no? Entonces, habría que analizar la sentencia, pero obviamente sí me llama la atención, Por ¿ya? dar la conformidad, doctor, le han dado, por dar conformidad de servicios. Eso es Bueno, en esos casos sí se podrían dar, ¿ah? Cuando da conformidad de servicio, habría que ver si es que el simple hecho de dar conformidad de servicio ya implica colusión, ¿no? Por eso ahí también entran los factores de ausencia de imputación objetiva. Como por ejemplo, él podría decir, yo estoy en cumplimiento de mi deber, mi conducta ha sido neutra, ¿no? ¿Qué otro elemento tienes conmigo, ¿no? Porque lo que hace la fiscalía es como uno se ha coludido, ya todo lo meto, ¿no? Si al momento de emitir la conformidad del servicio ha tenido en consideración o no ha tenido en consideración algunas otras cuestiones, ¿no? Este, nada, entonces les agradezco por su tiempo. Lastimosamente tengo una entrevista en breve, así que tengo que salir volando. Ha sido un gusto estar con ustedes y nada, seguramente hasta una próxima oportunidad. Espero que haya sido de su agrado esta breve ponencia. Claro, doctor, muy buenas noches con usted y agradecer a todos su participación y esperamos tener nuevamente en un curso o un diplomado futuro. Hasta luego. Muchas gracias con todos.